Venimos en el nombre del Señor una vez más para impartir con ustedes la palabra de Dios. Tengo un pensamiento en mi mente. Cuando Dios empezó la iglesia, Jesucristo escogió a discípulos, predicadores, porque Dios escogió la predicación como el medio de dar las buenas nuevas a todo el mundo. Así de que puede ser que la iglesia haga de varios departamentos, como departamentos de cantos, departamentos de muchas cosas que pueden ayudar a los humanos. Pero la mayor énfasis, el número uno que Dios escogió es predicar la palabra de Dios. Dios llama a predicadores y yo siento que Dios me ha llamado a mí a decir las buenas nuevas cuando hay imposibles. En esta predicación que tengo ahora, como que me llena el corazón porque un niño llevó su lonche con el Señor y era nada en comparación con toda la que hace 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños que se alimentaron de esa ofrenda de ese niño. Pero yo me imagino con nosotros, aquí estamos. Aquí estamos como tenemos aquí a un niño también con nosotros, mi nieto. Y gracias al Señor porque Dios puede usar lo menos, porque Dios es Dios. Bueno, yo quiero decir que Dios escogió la predicación para decir las buenas nuevas a todo el mundo. O sea que las iglesias, si desechan la predicación, la palabra de Dios, han desechado todo. Es la forma de ganar a las almas, porque nosotros traemos la verdad. Entonces la presentamos a la persona. Usted, como es una persona individual que tiene libre albedrío, usted escoge, bueno, yo deseo creer o no deseo creer. Yo deseo que Jesús me ayude y depender en Él, y entonces Jesús le ayuda. Usted viene con sus tristezas, con sus cargas, con sus necesidades espirituales, todo. Entonces usted los cambia por una paz, por un amor. Usted lo cambia porque Dios hace un milagro, porque usted le invita a Jesús en su corazón por medio del Espíritu Santo. Ya está todo hecho. Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. El enemigo trata de destruir la Biblia, trata de destruir a los buenos cristianos, las iglesias, trata de destruir la predicación, le voy a decir. Pero nosotros vamos a creer y seguir predicando al Cristo crucificado, que nos va a ayudar y que va a llevar adelante la iglesia. ¿Sabe usted que Dios está esperando a usted que nomás deciden creer y le diga, Jesús, yo creo, perdóname, ayúdame, y usted va a ser la persona más feliz de su vida? ¿Sabe usted por qué? Porque un día el Señor nos va a esperar con brazos abiertos en el cielo. Yo no sé cómo se siente usted, pero año que pasa es un año más cerca de Jesús. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, año que pasa va a ser un año más cerca de tristeza fuera de Jesús. Pues yo le invito que usted decida. Por eso es la predicación, mire, se presenta la verdad que es Jesucristo, y usted decide en aceptarle o no aceptarle. Dios le respeta su libre albedrío, pero si usted le acepta, yo le prometo que usted va a ser una persona feliz y va a ayudar a otras personas y va a usar la oración para comunicarse con Dios y orar por sus familias, va a ver los milagros que hay. Bueno, en esta ocasión yo tengo una porción de la Biblia que me gustaría compartir con ustedes, pero antes yo quiero decirles que mi título es ¿cómo es paciente nuestro Dios? ¿Cómo es paciente nuestro Señor? Nosotros sabemos muy poquito de Dios, y Dios es tan paciente con nosotros que quiere ayudarnos. Déjenme leerle en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Les dije que Dios escogió a predicadores, y aquí tenemos a los predicadores que regresaron de su viaje misionero. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Yo pienso que en la Biblia no se escribió todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, pero los que se escribieron son suficientes para que usted y yo creamos y tengamos fe en Jesús. Y el versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabe cómo nos ve Jesús? Como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe cómo son las ovejas? Que dependen de su pastor.
nosotros tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender únicamente de las promesas, de los mandamientos, de la presencia de Dios. Es maravilloso cómo Jesús quiere ayudarnos. Lo único que estorba es nuestra incredulidad y nuestra disposición para decirle, sí, Señor, entra a mi vida y sálvame. Bueno, el versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para que, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos, compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y el Señor les dio oportunidad a los discípulos para que creyeran en Él. Paso a paso les ayudó. Y saben ustedes lo que me llama aquí la atención. Los discípulos veían a la multitud como a personas que interfirieron en su descanso. Pero Jesús los vio como a ovejas que necesitaban a un pastor. Y Jesús es ese pastor. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El versículo 38 dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos. Oh, por cierto, déjenme decirles, este milagro está escrito en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios. Y se registra en ellos. Y yo quiero decirles que el versículo 38, el 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba, sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, en 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partiendo los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. ¿Saben ustedes? Yo no sé cuándo empezó el milagro, pero yo quiero usar mi imaginación. Yo pienso que los discípulos, cuando el Señor les dijo, ¿cuántos panes tienen? Pues tenemos nomás 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y yo creo que los discípulos, cada quien buscó o traía su canasta. Porque cuando viajaban, en aquel entonces dice que había canastas para viajar, pues para llevar su lonche. Y yo pienso que cada discípulo tenía su canasta, pero yo no sé cuándo empezó el milagro. Yo pienso que cuando el Señor oró antes de los alimentos y que lo partió el pan y lo puso en la primera canasta, y yo creo que inmediatamente se empezaron a llenar todas las canastas y los discípulos empezaron a dar de comer a toda la gente. Bueno, yo quiero que consideremos algo. Hay un canto que dice, mi Padre es omnipotente y que nadie lo puede negar. Usted no lo puede negar, no puede negar su poder milagroso que está escrito en el cielo, porque dice que hizo un milagro para poner las estrellas en su lugar, hizo un milagro para poner al mundo en el espacio, pero hizo un milagro para salvar mi alma y para limpiarme completamente. Hizo un milagro, y ese milagro lo quiere hacer en usted también. Un milagro es un acontecimiento contradictorio a las leyes científicas. Es una intervención divina que la mente humana no lo puede entender. Pero yo quiero decirles que la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está lleno de milagros. Pero ¿saben ustedes qué pasó? En la mitad de la Biblia, cuando se acabó el Antiguo Testamento, hubo 400 años que Dios no hizo ni un milagro, porque la gente se hizo muy mala, la gente se apartó de Dios, como en este tiempo, como en los tiempos cuando Dios destruyó a los antidiluvianos, como el tiempo cuando el Señor va a venir por segunda vez. La gente se hizo tan mala, no hubo Dios ni un milagro, pero para rescatar a esa gente Dios escogió el mejor tesoro que tenía en el cielo, a su Hijo, y lo mandó a la tierra para perdonar nuestros pecados, para morir, tomar nuestro lugar. Y entonces la compasión de Jesús fue la que nos rescató. Ese es el milagro que
que Dios hizo para que usted y yo, después de 400 años, el milagro que vino fue que el nacimiento milagroso de Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y hizo el milagro en nuestro corazón. ¡Qué maravilla pertenecer a la familia de Dios! Pues Jesús inmediatamente tomó acción para ayudar a esa gente. Los discípulos no tenían esa visión, pero Jesús sí la tiene esa visión. Jesús les dijo a los discípulos, a sus ayudantes, a sus predicadores que él había escogido, porque era la forma que él escogió a la iglesia, que hubiera predicación, escogió a los discípulos. Bueno, él escogió a los discípulos y una ofrenda de un niño. Y cuando llegó la ofrenda en las manos de Jesús, cuando es una pequeña ofrenda en las manos de Jesús, se hace un milagro. Si usted da su vida en las manos de Jesús, usted va a ser maravillado que Dios lo va a usar grandemente. Usted va a hacer un milagro también en las manos de Jesús. Se necesita la cooperación de usted, creyendo en el poder de Dios, como se necesitó la cooperación de la gente que obedeció, que se sentaran en orden, y los discípulos para ayudar, y se necesita cooperación. Pero lo que más me gustó en este milagro que Jesús hizo fue que cuando él agarró los peces y los panes, oró antes de los alimentos. Se requiere que los cristianos, antes de que oren, antes de que coman, den gracias a Dios. Díganle: Dios, gracias por los alimentos inmerecidamente. ¿Saben ustedes que mi papá cómo él ora? Él ora después de que come. Pero yo pienso, yo creo que mi papá necesita arreglar su forma de orar, porque Jesús nos dio el ejemplo de orar antes de los alimentos. Y mi papá cuando oraba decía: gracias, Señor, por los alimentos que no merecemos, gracias. Pero él daba gracias. Pero yo le recomiendo que sea al principio. Bueno, Jesús fue nuestro ejemplo, y mi mensaje se ha terminado, pero yo le voy a decir que crea en milagros. Usted es un milagro, la vida es un milagro, y el Señor nos guía paso a paso para que nosotros creamos en Él. Él es muy paciente, nuestro Señor es muy paciente con nosotros. Paso a paso, Él nos ayuda a la solución de nuestro problema interior. Paso a paso. Si usted quiere tener paz en su corazón, únicamente venga a Jesús y dígale: Jesús, yo creo en ti, y yo creo en ti, en los milagros. Por favor, haz un milagro en mi vida. Que Dios le bendiga, y recuerde, nosotros somos como ovejas que dependemos siempre del buen pastor, y este buen pastor nunca nos va a dejar. Espere el milagro.